Unidad 3. Reacciones químicas y estequiometría. Ecuaciones y reacciones químicas. Ecuaciones químicas. Diferencia entre fórmula y ecuaciones en química. Para comenzar este subtema, se debe aclarar que las fórmulas químicas y las ecuaciones químicas no tienen el mismo significado. Cada una tiene un significado muy diferente y tienen connotaciones distintas para usarse en la ciencia química. Fórmulas empíricas y fórmula molecular. Una fórmula molecular consta de los símbolos químicos de los elementos constituyentes, seguidos de subíndices numéricos que describen el número de átomos de cada elemento presente en la molécula. La fórmula empírica representa la proporción de átomos enteros más simple en un compuesto. Las fórmulas moleculares son compactas y fáciles de comunicar, sin embargo, carecen de información sobre los enlaces y la disposición atómica que se proporciona en una fórmula estructural. En el caso de los compuestos orgánicos, el carbono y el hidrógeno se enumeran como los primeros elementos de la fórmula molecular, seguidos por los elementos restantes en orden alfabético. Por ejemplo, para el butano, la fórmula molecular es C4H10. Para los compuestos iónicos, el catión precede al anión en la fórmula molecular. Por ejemplo, la fórmula molecular del fluoruro de sodio es NaF, con la simbología de los elementos atómicos de la tabla periódica. Las fórmulas empíricas se pueden determinar utilizando datos de composición de masas. Por ejemplo, el procedimiento para obtener la fórmula empírica comienza desde el porcentaje o conociendo el porcentaje en masa de los elementos a través de un análisis elemental, suponer una muestra de 100 gramos y posteriormente obtener la cantidad de gramos de cada elemento a partir de esos 100 gramos que hemos supuesto de muestra. Usamos los pesos atómicos que se encuentran en la tabla periódica para cada elemento y obtenemos la cantidad o el número de moles de cada elemento. Posteriormente tomamos el menor valor de ese valor de número de moles y obtenemos una relación. Al calcular esa relación, vamos a obtener el número de átomos que está presente en la fórmula empírica. Por ejemplo, para obtener la fórmula empírica del ácido ascórbico, tenemos el enunciado. El ácido ascórbico contiene 40.92% en masa de carbono, 4.58% en masa de hidrógeno y 54.50% en masa de oxígeno. Nos piden determinar la fórmula empírica de la sustancia. Comenzamos suponiendo 100 gramos de muestra de la sustancia, lo cual al obtener la cantidad de gramos de esa muestra de cada uno de los elementos obtenemos 40.92 gramos de carbono, 4.58 gramos de hidrógeno y 54.50 gramos de oxígeno. Calculamos la cantidad o el número de moles para cada uno de esos elementos del carbono, hidrógeno y oxígeno. Para ello utilizamos la cantidad de gramos que hemos calculado con el porcentaje y lo dividimos entre el número de gramos por cada unidad de mol que tiene el elemento. Este valor de 12.01 lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Lo mismo hacemos para el hidrógeno,
4.58 gramos de hidrógeno lo dividimos entre 1.008 gramos de hidrógeno, los moles para el oxígeno, dividimos 54.50 gramos entre 16 gramos de oxígeno. Obtenemos estos valores de la cantidad de moles para cada uno de los elementos y escogemos el menor de ellos para obtener esa relación. Así obtenemos que para el carbono 3.407 dividimos entre 3.406 es igual a 1. Lo aproximamos a un valor entero. Lo mismo hacemos para el hidrógeno y para el oxígeno. Bueno, como los valores que deben de tener la fórmula empírica son valores enteros y 1.33, no podríamos redondearlos al inmediato inferior o al inmediato superior. En este caso nos quedaría un valor fraccionario. Vamos a conocer el valor fraccionario de 1.33 y tomamos el denominador para multiplicarlos por el numerador. De esta manera obtenemos 3, que es el denominador, y multiplicamos a todos los demás valores de la relación de carbono, hidrógeno y oxígeno, obteniendo entonces la relación de la fórmula empírica de 3, 4, 3, que corresponden al número de átomos en la fórmula empírica. Para conocer la fórmula molecular, mostramos este ejemplo del mestileno. El mestileno es un hidrocarburo que está presente en pequeñas cantidades en el petróleo crudo. Tiene una fórmula empírica de C3H4. El peso molecular de esta sustancia, determinado a través de experimentos, es de 121 unidades de masa atómica, UMAS. Se pide determinar la fórmula molecular del mestileno. Para ello, primeramente vamos a calcular el peso formular del mestileno o de la fórmula empírica, que es C3H4. Para ello utilizamos la cantidad de átomos de carbono y lo multiplicamos por el número de unidades de masa atómica, o sea, su valor o el peso atómico que viene en la tabla periódica, más 4 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno. Esto nos da un valor del peso formular del mestileno de 40 unidades de masa atómica. Obtenemos una relación o el coeficiente para multiplicar a los subíndices de la fórmula empírica y obtener la fórmula molecular. Obtenemos la relación del peso molecular obtenido de forma experimental y dividimos entre el peso de la fórmula empírica. En este caso obtenemos 121, que fue el valor determinado experimentalmente, entre 40 unidades de masa atómica, que fue el peso formular del mestileno. Esto nos da un valor de 3.02. Aproximamos a un número entero que sería de 3. Este coeficiente lo vamos a multiplicar por los subíndices de la fórmula empírica del mestileno, C3H4, obteniendo entonces la fórmula molecular del mestileno de carbono 9, hidrógeno 12 átomos. Bien, hasta aquí hemos visto cómo es la expresión de una fórmula química. Esta se deriva en fórmula molecular y fórmula empírica. Esta connotación es muy diferente a las ecuaciones químicas. Una ecuación química expresa una reacción química al mostrar cómo ciertos reactivos producen ciertos productos. En este caso, tenemos un ejemplo de una ecuación química
de gas oxígeno más magnesio metálico que produce óxido de magnesio, que serían los productos. Una ecuación química se expresan los reactivos, los cuales se escriben normalmente a la izquierda de la ecuación y los productos se escriben a la derecha. Los coeficientes junto a los subíndices de las entidades indican el número de moles de una sustancia producida o utilizada en la reacción química. En este caso del ejemplo tenemos 2 moles que fue utilizado para el magnesio y 1 mol utilizado del dióxido del gas oxígeno para producir 2 moles de óxido de magnesio. Los reactivos y los productos están separados por una flecha que generalmente se lee en voz alta como rendimientos o que se obtiene o se produce. Las ecuaciones químicas deben contener información sobre las propiedades de los estados de los productos y de los reactivos, ya sean acuosos o que estén disueltos en el agua, en forma sólida, en líquida o en forma gaseosa. Una ecuación química es la presentación simbólica de una reacción química. Estas pueden ser clasificadas en diferentes formas. En las ecuaciones químicas, los símbolos de las flechas significan o tienen una connotación distintas entre sí. Los símbolos se utilizan para diferenciar entre diferentes tipos de reacciones. A veces se utilizan diferentes flechas para indicar algo sobre la reacción. Por ejemplo, la flecha que indica hacia la derecha predice o connota hacia dónde se favorece la reacción. En otras palabras, se está produciendo más producto. La flecha que indica hacia la izquierda dice dónde se favorece la reacción, que sería inversa. En otras palabras, se está produciendo más reactivo. Y la doble flecha o la flecha que indica hacia la derecha y hacia la izquierda simultáneamente expresa o se usa para denotar un sistema en equilibrio. Reacciones químicas. Las reacciones químicas se clasifican atendiendo a diversos criterios. Entre los principales tenemos, de acuerdo a su forma. Esta es una reacción de composición, en donde la adición o síntesis se combinan 2 o más sustancias para formar un solo compuesto. Por ejemplo, tenemos 2 sustancias A más B para producir C. Otro ejemplo sería el carbono más el gas oxígeno, que va a producir dióxido de carbono. Un segundo ejemplo tenemos el óxido de calcio más la molécula de agua, que producirá hidróxido de calcio. La reacción de descomposición es un compuesto que por efectos de energía o aplicación de calor se ponen en 2 o más sustancias. Por ejemplo, tenemos la sustancia C, que se le adiciona calor para producir 2 sustancias que son A más B. En este caso tenemos el clorato de potasio, que produce cloruro de potasio más oxígeno. Otro ejemplo sería el hidróxido de cobre, que produce óxido de cobre más agua. Tenemos un tercer ejemplo, que es la ácida de sodio, que produce sodio más gas nitrógeno. Otras reacciones químicas, de acuerdo a su forma, es
La reacción de desplazamiento simple se produce cuando los ácidos fuertes atacan a materiales. Tenemos, por ejemplo, la reacción de A más la sustancia BC que va a producir AC más B. Si tenemos el sodio más la molécula de agua que produce hidróxido de sodio más gas hidrógeno. La reacción de desplazamiento doble o metátesis se produce entre las soluciones de sales disueltas, intercambio de iones. En este tipo de reacciones no existe el fenómeno de la oxidación-reducción. Tenemos, por ejemplo, la reacción de la sustancia AB más CD para producir la sustancia AD más la sustancia PC. Un ejemplo es el hidróxido de sodio más el carbonato de calcio. Esto va a producir carbonato de sodio más hidróxido de calcio. De acuerdo a su energía. En toda reacción química siempre ocurre emisiones o absorción de energía. Esta energía es calorífica o luminosa. Se denomina entalpía. Se tienen dos tipos de reacciones de acuerdo a su energía, que es la reacción exotérmica, en donde unas reacciones exotérmicas se va a producir cuando el sistema emita energía. Esto es debido a que la energía total de los reactantes es mayor que la energía total de los productos. Tenemos, por ejemplo, la reacción A más B, que va a producir C más D como producto, más calor. Por ejemplo, la reacción del aluminio más el gas oxígeno para producir óxido de aluminio más calor. Por otro lado, tenemos la reacción exotérmica. Esta es cuando se realiza con absorción de energía o que necesita calor para que se lleve a cabo la reacción. La energía total de los reactantes es menor que la energía total de los productos. Tenemos, por ejemplo, la reacción A más B más calor para producir la sustancia C más D como producto. Por ejemplo, el amoníaco más el calor va a producir el gas hidrógeno más gas nitrógeno. De acuerdo al sentido de la reacción, una reacción puede ser irreversible o reversible. Será irreversible cuando aquella reacción que se realice en un solo sentido y se representa por un símbolo de la flecha hacia el lado de los productos. La reacción reversible. Esta reacción se realiza simultáneamente en ambos sentidos de tal manera que en algún instante determinado se logra el equilibrio. Esta ecuación se indica por una doble flecha. La reacción química de combustión. Esta se refiere a las reacciones que realizan los compuestos orgánicos con el oxígeno. El compuesto orgánico actúa como un combustible y el oxígeno actúa como comburante. En este tipo de reacción se aprecia desprendimiento de energía y de luz. La mayoría de las reacciones de este tipo interviene, por lo tanto, el oxígeno. Los hidrocarburos, cuando se queman en aire, reaccionan con el oxígeno y forman dióxido de carbono más agua. Por ejemplo, tenemos la reacción del propano más la molécula de oxígeno para producir dióxido de carbono más agua. Otro tipo de reacción, de acuerdo a la forma en que se dan, es la reacción redox. Estas son aquellas reacciones donde se verifican simultáneamente una oxidación y una reducción. Se le conoce generalmente como reacción redox.
Se generan dos sustancias con los que se les nombra oxidación, como aquella sustancia o especie que pierde electrones y donde va a aumentar algebraicamente su estado de oxidación. Es llamado agente reductor o reductor. Por otro lado, se tiene la sustancia reducción, llamada reducción, sustancia o especie que gana electrones. En esta disminuye algebraicamente su estado de oxidación. Es llamado agente oxidante u oxidante. Un ejemplo de la reacción de reducción-redox es la reacción de óxido de hierro más óxido de carbono. Esto va a producir hierro más dióxido de carbono. En esta reacción, la oxidación, que en este caso la sustancia de carbono, pasa de un estado de oxidación más 2 a un estado de oxidación más 4. Esta sustancia va a perder electrones porque aumenta su estado de oxidación. Entonces se va a decir que el carbono va a ser el agente reductor. En la reducción, el hierro pasa de un estado de oxidación de 3 a 0. Por lo tanto, se dice que disminuye algebraicamente su estado de oxidación. Y esta sustancia va a ser llamada como agente oxidante u oxidante.